Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Nuevamente estamos juntos y eso me da mucha alegría. Ricardo Ursúa, les doy la más cordial bienvenida a Acontecer Médico. Me da mucho gusto que nuevamente estemos desarrollando temas innovadores como el de esta tarde. El tema central, y ustedes pueden decir, ¿y eso qué es? Para eso va a ser este programa, es justamente, dice que la osteopatía se puede hacer un buen abordaje con osteopatía en lesiones deportivas y posturales. Actualmente, por el estrés, por muchísimas situaciones, el sedentarismo, etcétera, se están aumentando mucho este tipo de lesiones, tanto las deportivas como inclusive las posturales, de aquellas personas que por el hecho simple de estar en el trabajo, no tener una silla adecuada, etcétera, etcétera, pues van teniendo gradualmente un daño que va a producir dolor, molestia o discapacidad inclusive. Bueno, las lesiones deportivas no solo se presentan en los deportistas, que ese es uno de los puntos que debemos tener claros. Las lesiones también las tenemos, como sabemos, trabajadores que operan una máquina, algo que es muy frecuente, por ejemplo, los meseros, que se lastiman el hombro, el codo, y muchos de ellos que van y vienen todo el tiempo tienen un desgaste y dolor de rodilla, o de talón o de pie, que los va discapacitando y va bajando su productividad. Y obviamente pues trabajar con dolor pues, a nadie le gusta. Si nos vamos al punto de la cuestión postural, eso es algo que está sucediendo muy frecuentemente por el estrés que sentimos, esa contractura, dolor de cuello que se nos va hacia la cabeza, a veces al hombro, al brazo, espalda baja, cadera, en fin, todo ese tipo de cosas tiene mucho que ver la parte postural y que a veces también no hay buenas técnicas para levantar objetos pesados, pero puede ser algo simple, al tender la cama, al trapear, al lo que sea, eso puede ser, al subirse al carro, ¿no? A veces ya con eso se queda uno ahí con ese tirón. Todo este tipo de situaciones hace que volteemos hacia este punto, decir, bueno, ¿qué más hay de lo que ya sabemos? Y no hay que olvidar también que en el caso de los menores de edad, también llegan a tener algún tipo de problemas. Y eso es importante tomarlo en cuenta porque están en pleno desarrollo y a veces tienen un peso demasiado exagerado, por ejemplo, en las mochilas, tampoco tienen sillas adecuadas, que eso pues sería muy bueno que la Secretaría de Educación siempre lo tomara en consideración, que a veces es algo criminal, bueno, los mesabancos o las sillas. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas van a ir generando lesiones y obviamente hay que cuidar en las diferentes etapas de la vida, desde los niños o la niñez hasta la etapa adulta. Bueno, pues para hablar sobre todo esto tenemos ahora una gran novedad, una innovación para mí y creo que también va a ser para muchos de ustedes, en el sentido de que hemos ido a hablar, perdón, de qué es lo que se requiere cuando ese tipo de lesiones. Bueno, nuestro invitado de esta tarde es licenciado en terapia física, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es doctor en medicina osteopática internacional en la Escuela de Osteopatía de Madrid, España. Tiene posgrado en psiconeuroinmunología, en clínica Pruimboom Institute en Madrid, España. Es profesor internacional de osteopatía en la Escuela de Osteopatía de Madrid también, o pertenece o avalado por. Imparte clases de posgrado en Panamá, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y misma España. Tiene 13 años ya de experiencia en la clínica privada, 10 años de experiencia como docente internacional y nacional y actualmente tiene una clínica que se llama Mobium, en la cual él es director general. Bueno, pues una bienvenida y un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. Aldo Castro Beltrán. Aldo, pues por fin ya nos estamos reuniendo y bueno, hablar de este tema se me hace pues muy apasionante, porque el tener oportunidades de mejorar la calidad de vida de cualquier persona es uno de nuestros objetivos. No, hombre, Ricardo, muchas gracias por el espacio, por la invitación y por el espacio sobre todo para hacer difusión de lo que hacemos en osteopatía, ¿no? Y en fisioterapia. Creo que socialmente ya es algo más recurrente que la población vaya o visite a un fisioterapeuta, pero dentro de la fisioterapia existe la especialidad de osteopatía, que eso aún es más raro, ¿no? Que se conozca a nivel social, Digamos sobre todo que, en México. ok, digamos que para poder ser osteópata primero tienes que ser fisioterapeuta, ¿cierto? Efectivamente, Ok. excepto en Estados Unidos. Fíjate, la Ya. osteopatía nace en Estados Unidos y es desarrollada por el médico Andrew Taylor Steele, médico alópata, y creo que en alguna epidemia de
meningitis en aquel entonces. Andreu Teilier Steele pierde a su familia, a 3 miembros de su familia, entre ellos su esposa y 2 hijos. Entonces, a través de los tratamientos alopáticos de aquel entonces no pudo ayudar incluso a su familia. Entra, por supuesto, en un estado de depresión por esas pérdidas. Se va al campo, el cuate se va al campo a retirarse y demás, y descubre que cuando se acuesta sobre un árbol, en la raíz de un árbol grande, y que la raíz le presiona la parte occipital, la nuca, pues empieza a tener efectos de menos días con menos depresión, menos días con dolores de cabeza. Entonces empieza a descifrar con sus conocimientos médicos que las técnicas manuales, que estimulando al cuerpo de manera manual a los tejidos del cuerpo, se pueden desencadenar ciertas cascadas de síntomas o cascadas neurofisiológicas convenientes para la salud del paciente. Entonces, para no hacer el cuento largo, nace así un poco la osteopatía en Estados Unidos, y es desarrollada a través de los médicos en Estados Unidos. Pero algunos médicos ingleses estudiaron con Steele, con Andreu Taylor Steele, y estos médicos ya migran a Inglaterra, y en Inglaterra empieza la British School of Osteopathy, y empieza ahí ya una filosofía más apegada a la manipulación manual. Entonces, Europa y los comités de regulación europea la hacen una especialidad hacia los fisioterapeutas, ¿no? Esto en Europa, pero es importante decirlo, que en Estados Unidos son médicos, médicos alópatas. Alópatas, los especialistas en osteopatía. Por ejemplo, en el gabinete pasado de Joe Biden, los médicos titulares de Biden eran osteópatas de O. Entonces, en Estados Unidos es más común, pero en Latinoamérica, precisamente, la Escuela de Osteopatía de Madrid, donde estudié, donde hoy soy profesor, se encarga de difundir la osteopatía científica y clínica en estos países que mencionaste, y entre otros Argentina, Colombia, Brasil, que no los mencionamos porque no he ido yo, pero la escuela está en presencia ahí. ¡Qué padre! Y en Latinoamérica y Europa sí es una especialidad de la fisioterapia. Ok, perfecto. Entonces podríamos aterrizar en sí ya con una definición en sí qué es la osteopatía. Ya tuvimos el origen, ¿qué es en sí? Pues mira, la osteopatía pudiera resumirlo como en una definición concreta. Es una ciencia en donde nuestro diagnóstico y nuestras técnicas se basan en la terapia manual. Nosotros nos basamos en la movilidad de los tejidos del cuerpo. Entonces, entendemos que como terapeutas, si evaluamos al cuerpo del paciente y tiene una pérdida de función, de movilidad de ese tejido, repercute en la inervación, en la función nerviosa, repercute en el sistema autónomo, en el sistema arterial y en el sistema linfático, sobre todo estas dianas que te he mencionado. Entonces, un osteópata es un terapeuta manual que va y mejora la movilidad de los tejidos del cuerpo, y no solo musculoesquelético, sino también pudiéramos hablar movilidad de tejido visceral o movilidad de tejido cráneo-mandibular. O sea, intestino, hígado, todo. Oh, qué padre, está interesante. Estudiamos aprox ahorita, cuando yo estudiaba son 6 años de estudio, ahorita ya son 5 años, en los cuales en los primeros 2 se divide el programa hacia el aparato estructural, locomotor, músculo-esquelético, pero después ya a partir del 3º, 4º y 5º año empezamos a ver medicina interna, ¿no? Analizamos las funciones y la patología hepática desde un punto de vista disfuncional, porque cuando ya esos tejidos viscerales entran a una esfera patológica, por supuesto que tenemos bastantes herramientas para poder derivar al médico correspondiente esa patología en caso de un paciente, ¿no? Pero claro que tratamos ese tipo de aspectos viscerales también desde un punto de vista manual. O sea que de alguna manera, bueno, está basado en el conocimiento pleno de lo que es la anatomía del cuerpo, la anatomía y también lo que es la fisiología. Claro. O sea, es no nomás de, bueno, el hígado se compone de, sino que para qué sirve, cómo funciona, qué excreta, qué secreta, ¿no? Efectivamente. Y en ese sentido, lo que entiendo entonces es como a través de técnicas manuales estimulan y hacen que, por ejemplo, se incremente
algún mediador químico que bueno, lo hemos comentado en muchos programas, que son esas agüitas a nivel cerebral, que son las que si hay más o menos, tienen mayor o menor actividad en algún órgano, en alguna parte del cuerpo, en alguna emoción inclusive. Entonces, todo ese tipo de situaciones, podríamos llamarle un poco de que es un poquito al revés, no hay tanto sino de, estás mal del músculo, sino decir, bueno, ¿por qué tienes esto? ¿Por qué tienes la contractura? ¿Por qué traes la colitis? Esa es un poquito la idea. Efectivamente, Ricardo, el origen. Lo has descrito muy bien. Para reforzarte lo que acabas de decir, efectivamente, los osteópatas detectamos estados prepatológicos, es decir, no necesariamente debe de haber ya una química sanguínea alterada para detectar un estado prepatológico de un área del cuerpo. Okay. Al final, un osteópata piensa clínicamente como un todo, analizamos al cuerpo desde un punto de vista sistémico, somos muy funcionales y somos fieles creyentes y esto con evidencia científica de sobra, de la interdependencia regional que tiene el cuerpo. Te voy a poner un ejemplo. Un paciente puede tener un dolor en el hombro derecho sin necesidad de tener una alteración precisamente en los músculos del manguito rotador o de algún ligamento del acromion, de la clavícula, tal. Ese dolor de hombro puede ser una aferencia viscerosomática del hígado a través del nervio frénico. Wow. Por ejemplo, si el paciente está acostumbrado a ingerir carbohidratos refinados o incluso también hábitos de vida de alcoholismo y demás, pues puede perturbar la función hepática y este órgano estar somatizando en el hombro derecho, por lo cual es bien importante. Como un dolor reflejo que le llaman, es un ¿no? dolor referido. El más conocido es el cardíaco, ¿no? Que es hacia el brazo izquierdo. Por algo duele el brazo, Claro, ¿no? Y no tiene nada que ver, no te lastimaste el brazo, es el corazón el que está tronando. Pero ¿no? hay bastantes personas que sufren dolor de espalda y se confunde con un problema muscular cuando es un dolor viscerosomático, un dolor referido. Los riñones, por ejemplo, ¿no? Que es frecuente, que dicen es que me duele mucho la espalda. Claro. Pero bien, ¿tienes algún otro? No, me duele la espalda y sin embargo ya están un problema de riñón. Y entonces a veces se me hace esto interesante porque puede ser diagnóstico, ahorita me lo contestas, claro. Porque la idea es decir, bueno, a veces hasta que no tienes, el médico no tiene de frente un estudio de sangre que para que se lo vaya a hacer la persona y para que tenga la lana de pagar todos los exámenes. Que ya es un camino largo. Pues claro. Sí, y en lo privado. Ya si es en lo público puedes estar un año sin saber qué está pasando, ¿no? Porque de aquí a que te citan no te van a dar entrada al laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, si quieres vamos al corte y al regreso me comentas. Puede ser diagnóstico para que ahorita ya lo veamos, todo el proceso en el cual puede abordar un cuerpo, hasta un cuerpo sano, un osteópata. Vamos al corte y regresamos con este tema, que es la osteopatía en lesiones deportivas y posturales, que bueno, que ya estamos viendo que va más allá nada más de las lesiones, sino que también va en algo que puede ser intrínseco y que puede ser toda una conexión o interconexión visceral u otras cosas que ya nos platicará aquí Aldo. Vamos al corte y regresamos. Sí, bien.